Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por mi Facebook, Giovanni Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nombre admirable. Gloria a Dios le doy por este día que me permitió congregar en el lugar donde la presidio que yo me congregue para gloria y alabanza de su santo nombre. Ojalá que hayan tenido un feliz y bendecido día, hermanos, en cada una de sus congregaciones, y que el Señor haya hablado a sus corazones por medio de su palabra, que el Señor se haya glorificado en cada una de nuestras congregaciones y que Él haya recibido toda la gloria, y que su pueblo haya tenido la bendición o recibido la bendición de estar en su presencia. Le doy gracias a Dios de Israel por hacerme parte de su gran familia. Y bueno, gloria a Dios por este día domingo que pudimos alabarle, bendecirle, glorificarle, exaltarle y nutrirnos de su palabra, que es comida que es alimento para nuestro espíritu y medicina para nuestro hueso. Amén. Dios lo bendiga mucho, hermanos. Seguimos en victoria. Amén. Bueno, hermanos, acabamos de ver la alimentación de los 5,000. Básicamente, aquí vimos cómo Dios se glorifica en lo poco. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Recordemos que primero comenzamos este pasaje que vimos ayer, ¿verdad? Con el hecho de que los apóstoles le dieron a Jesús lo que habían hecho con el poder que le había dado, con el poder que les había otorgado, de echar fuera demonios y sanar enfermos. Entonces ellos, después que fueron a hacer la obra, vinieron a decirle al maestro lo que ellos habían conseguido, ¿verdad? Pero luego de esto, la gente que venía a ellos era tanta, la multitud que venía hacia ellos era tanta, hermanos, que ellos no tenían tiempo ni para comer, porque la gente iba y venía y no le daba tiempo ni de comer. Entonces mi Señor les dijo, bueno, vayan al desierto, a un lugar apartado, para que puedan comer, ¿verdad? Ellos le hicieron caso a mi Señor Jesús, tomaron una barca y se fueron a otro lugar con la esperanza de allí poder estar más a solas y comer. Pero resulta que la gente que ya los conocía, al verlos en la barca, los siguió por tierra. Y cuando llegaron a la barca tenían la misma multitud persiguiendo. Entonces, ¿qué pasó allí? Ellos llegan y con el Señor, y ya la gente tenía una multitud encima nuevamente. Sin embargo, el Señor le tiene misericordia a ellos, porque los ve como ovejas sin pastor. Es decir, estas personas necesitaban un guía, necesitaban a alguien que los orientara, necesitaban a alguien que los enseñara. Y viendo toda esta necesidad, mi Señor es movido a compasión y le comienza a enseñar. Pero ya avanzada la hora, los apóstoles le dicen al Señor: Señor, mándalos para sus casas, despídelos, porque estamos en un lugar muy desierto, para que vayan a comer. Y Él le dice: denle ustedes de comer, de comida. Y bueno, ahí contemplamos ese glorioso milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces que le dio, con la que le dio de comer a más de 5,000 hombres, ¿ok? Y pudimos ver allí que nuestro Dios se glorifica en lo imposible.
que nuestro Dios es el Dios que se glorifica en lo poco, es el Dios que se glorifica en medio de nuestra adversidad, es el Dios que se glorifica en medio de nuestra debilidad, ¿ok? A Pablo le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el Dios que se glorifica en la escasez, porque cuando nosotros no tenemos alimentos o no tenemos una manera para proveer a nuestra familia, como en el caso de los apóstoles que no tenían, humanamente hablando, cómo proveer a tanta gente, es allí cuando Dios dice, hey, pero recuerden que yo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hey, pero recuerden que yo, Yahvé Jireh, yo soy su proveedor. Por eso mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, denle ustedes, o sea, aliméntenlos ustedes. Los apóstoles pensando humanamente, razonando como humanos, ¿verdad? Usando la lógica humana, ellos dijeron, no, esto es imposible. O sea, es imposible que nosotros tengamos la cantidad necesaria para alimentar a todo este poco de gente. Es imposible porque aunque nosotros tuviéramos 200 denarios y fuéramos y compráramos todo eso en pan, no alcanzaría ni siquiera para la mitad de la gente. Es lo que pensaron los apóstoles humanamente. Cuando mi Señor Jesús denle de comer, le dicen denle de comer, ellos piensan, no, nos están mandando a comprar con nuestro dinero y pagar la toda esa poca gente. Pero mi Señor Jesús lo que quería es que ellos notaran su incapacidad, que ellos notaran los pocos recursos que ellos tenían, que ellos notaran su imposibilidad de llevar esta obra a cabo, porque allí era que nuestro Dios se iba a glorificar. Amén, gloria a Dios. Y recordemos que ya Dios lo había hecho anteriormente, multiplicó la harina y el aceite a la viuda de Sarepta para que en tiempo de sequía y de escasez ella sobreviviera. También vimos, creo que fue el profeta Elías, si no me equivoco, multiplicó y le dio comida a muchos hombres. Claro está, mi Señor Jesús hace lo mismo, pero mucho más grande para muchas más personas. Y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él se glorifica en lo poco. Él no es necesario, hermano, que nosotros seamos ricos, por decirlo así un ejemplo, económicamente hablando, para servirle al Señor. No es necesario que tengamos capacidades sobresalientes en algún área para servirle a Dios. No, Él se glorifica en nuestra escasez, Él se glorifica en nuestra debilidad, Él se glorifica, hermano, en nuestra poca inteligencia. Él no escoge, porque si Dios hubiera querido, hermano, Él hubiera escogido a gente rica. Si los apóstoles hubieran sido ricos de cuna, ellos hubieran reunido y con suficiente dinero hubieran podido comprar para esos 5,000 hombres. Pero Dios no escogió a gente rica. Dios escogió a gente pobre para hacerlos ricos en fe, porque en su pobreza Él se iba a glorificar. Por eso Él dijo, no, cuando ustedes vayan de 2 en 2 a predicar, no lleven nada, solamente lleven lo que tienen puesto y unas sandalias. No lleven cobre, no lleven plata ni oro, no lleven 2 túnicas, porque yo los voy a sustentar, porque yo voy a estar con ustedes, porque yo voy a ser su proveedor. Porque hubiera sido más fácil para Dios
que los apóstoles hubieran sido ricos y hubieran comprado la comida y lo hubieran proveído a las personas. Pero ¿dónde íbamos a ver la gloria y el poder de Dios si los apóstoles hubieran conseguido esa cantidad de comida por sus propias fuerzas o medios? No lo hubiéramos visto, ¿verdad? Entonces Dios, mi Señor Jesús ahí le dice: ustedes aliméntenlo, denle a ustedes de comer, dice. Pero es para que ellos se den cuenta que es imposible en sus fuerzas humanas, con su economía humana escasa, que ellos pudieran proveer el alimento. Pero para nuestro Dios todo es posible. Cuando el hombre ve que sus capacidades son escasas, cuando el hombre ve que sus fuerzas son insuficientes, cuando el hombre ve que ya no puede más, es que el hombre clama al cielo, alza la mirada al cielo, y allí es cuando Dios se glorifica. Amén. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que vimos ayer. Si quieren verlo completo, por aquí, por mi Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden hallar, ok, en el video anterior a este. Entonces vamos a ver otro video, vamos a ver otro milagro sorprendente en esta ocasión. Vamos a estar en Marcos 6, versículos 45 al 56. Sí, ok. Demos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios me guíe y me dé sabiduría para predicar su palabra por medio de su Espíritu Santo, a fin de que Él sea glorificado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este ser inútil que soy, y a fin de que todos seamos juntamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir directamente a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir anoche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaba que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló y dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gloria al nombre de Dios. Bueno, dije que hasta el 56, ¿verdad? Pero vamos a aplicar esta primera porción hasta del 45 al 52 y luego el resto. Amén. Gloria a Dios. Ok, como siempre, vamos a ir versículo por versículo, discerniendo con la ayuda del Santo Espíritu de Dios su palabra. Amén. Ok. Enseguida sus discípulos enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, y
e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él le pedía a la multitud. Después de ese glorioso milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, donde mi Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas. ¿Por qué digo a más de 5,000? Porque bueno, la Biblia contabiliza a los hombres, ok, eran 5,000, pero la Biblia no contabiliza a las mujeres y los niños. Posiblemente eran 10,000, 8,000 personas, no lo sabemos. Pero bueno, después de ese milagro glorioso que demuestra el poder de Dios, que demuestra la deidad de Cristo, que demuestra que Yahvé es nuestro proveedor, que es Yahvé Jireh, el Dios que provee, ¿verdad? Después de ese milagro que demuestra que Dios se glorifica en lo poco, que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es el Dios de lo extraordinario, de lo verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Después de eso, y que demuestra también que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, porque lo mismo que hizo en el Antiguo Testamento, que multiplicó por medio del profeta Elías, le dio de comer a 100 hombres, creo, aquí también lo hizo, pero de manera macro, es decir, más grande. Después de demostrar Dios su poder por medio de Cristo y su deidad y la deidad de Cristo, ¿ok? Enseguida de eso hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. O sea, luego de hacer el milagro, enseguida le dijo a sus discípulos: vayan ustedes a Betsaida, Dios los alcanzó luego, y él se quedó despidiendo a toda esa gente, ¿ok? Él le dio una orden a sus discípulos: vayan y me esperan en la otra orilla, vayan a Betsaida, que yo los voy a alcanzar. Y ellos, mientras él se quedaba allí despidiendo a la multitud que había recibido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Gloria a Dios. Amén. Y después que le hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjense bien, mi Señor Jesús manda a sus discípulos delante de él, le dice: vayan a la otra orilla, llegan a Betsaida y allí me esperan, para pasar un poco de tiempo. Y mientras él despedía a la gente, pero luego que él despidió a la gente, no fue directo a Betsaida, sino que fue a un lugar apartado a orar, y después fue al monte a orar. Mi Señor Jesús acostumbraba a esto, a ir a lugares que no tuvieran, a lugares que pudiera estar solo, a orar, a clamar al Padre, a pedirle a Él. Y bueno, esto era un gran ejemplo, ¿verdad?, que hay que imitar, que si mi Señor Jesús oró, siendo Él nuestro Señor y Salvador, siendo Él el Dios encarnado, ¿cuánto más tú y yo tenemos que orar? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que buscar la comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que orar y velar como Él nos indicó? Porque la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que orar para conocer la voluntad de Dios? Miren, hermano, Jesús es el ejemplo por excelencia a seguir. Él no dejó su pisada para que nosotros la siguiéramos, hermano. Miren, muchos niños imitan a Cristiano, o quieren imitar a Cristiano Ronaldo, quieren ser como Messi, quieren ser como
como LeBron James, quieren ser como Stephen Curry. O sea, tienen muchos ídolos a los que ellos quieren imitar, ¿verdad? Pero nosotros, al único que queremos y que tenemos que querer imitar es a nuestro Señor Jesús. Y tratar de imitarlo en lo más mínimo, hermano. Porque eso es lo más bello que podemos hacer. Y lo de mayor importancia, hermano. Porque el Espíritu Santo precisamente mora en nosotros para que nosotros podamos imitar al Hijo de Dios. Y no solamente para que lo podamos imitar, sino que nos va conformando cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, podemos ver en la Biblia que mi Señor Jesús siempre se toma un tiempo y lo aparta para orar al Padre. Siempre se toma un tiempo y se va a un lugar desierto, a un lugar donde no lo molesten en la multitud, para clamar al Padre, porque recordemos que Él es Dios hombre, pero Él estaba en una condición, Él vino en forma de hombre, entonces Él estaba en carne, pues. Entonces, para Él poder mantener la carne bajo raya, para Él poder seguir siempre lo que el Padre le quería, lo que el Padre quería que hiciera, es decir, la voluntad del Padre, Él tenía que estar en constante comunión con el Padre. Él tenía que orar porque Él se sentía débil. Él tenía que orar, como por ejemplo en el monte de Getsemaní, porque tenía mucho miedo, porque tenía miedo de muerte, ¿verdad? Él tenía que orar, hermanos, porque era menester. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, hermanos, en este cuerpo carnal, terrenal, caído, vamos a tener que orar. Recuerdan que los apóstoles no ayunaban, pero no ayunaban porque dice la palabra que el novio estaba con ellos. Y mientras el novio esté con ellos, ellos no tienen por qué ayunar. Ok, claro está. Tal vez los apóstoles, mientras estuvo mi Señor Jesús, no oraban mucho, porque Él estaba con ellos. Pero cuando mi Señor Jesús le fue quitado, es decir, cuando mi Señor Jesús ascendió a su Padre que lo envió, a nuestro Padre Celestial, ellos empezaron a ayunar, a orar. ¿Sí me entiende? Porque no tenemos mucho registro. Perdón. No tenemos mucho registro de que los apóstoles oraran, ¿cierto? Poco registro. Es más, no sé si hay una parte que diga que Pedro se apartó a orar o algo así. Creo que no. Pero era porque, hermano, porque mientras Cristo estaba con ellos, Cristo era que oraba, Cristo lo suplía de todo, ¿verdad? Pero a nosotros que no tenemos el privilegio de tener a Cristo en persona, pero sí tenemos la gran bendición de tener al Espíritu Santo, debemos procurar orar. Y gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros muchas veces, como dice la Escritura, no sabemos qué pedir y pedimos conforme a nuestros deseos egoístas, ¿verdad? Conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. Y por eso muchas veces no recibimos respuesta de parte de Dios. Pero gloria a Dios, porque mi Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos enseñó a orar conforme a la voluntad del Padre que lo envió. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si puedes pasar este trago amargo de mí, pásalo, porque para ti todo es posible, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Esa es la oración que Dios escucha, la oración que pone por delante la voluntad de Él antes que nuestros deseos egoístas y
antes que nuestros deseos egoístas y carnales. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Jesús da el ejemplo de orar sin cesar. Jesús da el ejemplo de velar y orar. Jesús, todo lo que nos enseñó, Él mismo lo puso en práctica. Él no hará nada que no llevara, nada que no pudiera, nada, él nunca dijo nada que Él no pudiera evidenciar con su manera de vivir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Ok. Se hizo de noche, mi Señor Jesús orando. Los discípulos, los apóstoles estaban en la barca, pero ya se había hecho de noche. ¿Okay? Posiblemente ya había pasado varias horas desde que mi Señor Jesús le dio la orden que se fueran a Bethsaida y desde que mi Señor Jesús se fue a orar. Entre esos dos eventos habían pasado varias horas que los apóstoles estaban solos en la barca y ya se había hecho de noche. Y mi Señor Jesús aún estaba en tierra, ¿ok? Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Ok. Fíjense bien. Mi Señor Jesús los manda a ellos a Bethsaida. Él se va a orar, pasan unas pocas de horas, se vuelve de noche, él aún está en tierra y él está viendo la barca y ve que los apóstoles no estaban avanzando porque el viento le era contrario. Es decir, ya ellos estaban fatigados, cansados, físicamente agotados. Ya las fuerzas físicas de ellos eran escasas, hermano. Ellos quizás cuánto tiempo tenían remando contra corriente porque el viento les era contrario. Mi Señor Jesús los ve desde tierra y se da de cuenta en el problema que están. Ok. Y pasa algo parecido a lo que pasó en la multiplicación de los panes y los peces. Cuando ellos no podían más, cuando ellos estaban diciendo, bueno, si esto sigue así, no vamos a pasar la noche. Cuando ellos ya habían agotado hasta la última pizca de fuerza humana que le quedaban, entonces apareció mi Señor Jesús caminando sobre las aguas. Gloria a Dios, hermano. ¿Y quién es el único que camina sobre las aguas? Dios de los ejércitos. Creo que es el Dios de los ejércitos de Israel. Si no me equivoco, hermano, eso aparece en Job 9, que Dios camina sobre las aguas. Amén. Y aquí Jesús está demostrando con este milagro portentoso, maravilloso, glorioso, que Él es Dios aquí. Aquí, como en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús está demostrando que Él es Dios, que Él posee la misma deidad del Padre. Aquí Jesús está demostrando su deidad delante de ellos. Esto, perdón, este milagro es un hecho nunca antes visto en Israel, hermano. Nunca antes ellos habían visto a nadie caminar sobre las aguas. Porque el único que camina sobre el mar, sobre las aguas, es Dios, el Dios de Israel. Eso lo dice en el libro de Job. Entonces, hermano,
Cristo con este milagro, al igual que con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, estaba declarando a viva voz su deidad. No cabía duda, al igual que con el milagro de los cuando mandó a callar el viento y este le obedeció y se hizo una gran bonanza. Con estos milagros que Jesús no está que están siendo manifestados, no nos cabe la menor duda de que Jesús es Dios. De que Jesús es Dios. Y fíjense bien que todos los milagros tienen algo en común. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos no podían hacer nada. Es decir, ellos no podían proveer el alimento necesario para darle a todas esas personas, ¿verdad? Bueno. En este milagro que estamos viendo, ya los discípulos estaban agotados, hermanos. Ya no le quedaban fuerza porque estaban remando contra corriente. El viento, dice la escritura que el viento le era contrario. Entonces, ya ellos, en su fuerza humana, según lo que ellos podían hacer humanamente, ya no había remedio. Ya ellos estaban por darse por vencidos ya. Ya yo me imagino a los apóstoles, no, hasta aquí no estaba el río. O hermano, mejor dicho, hasta aquí. Porque ya dice la escritura en el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Fíjense bien. Jesús vio la gran fatiga que ellos tenían. Jesús vio lo exhausto que ellos estaban. Jesús vio que ellos no podían continuar de esa manera o no iban a sobrevivir. Allí, en su debilidad, fue que Cristo manifestó su deidad. Allí, cuando ellos ya no podían más, cuando ellos se sentían inútiles, cuando ellos estarían hasta a pocos minutos de darse por vencidos, porque quizás ya tenían mucho tiempo luchando contra la corriente, luchando contra el mar, ¿verdad? Y obviamente ya estaban muy agotados, hermanos. Y fíjense que aquí podemos sacar otra enseñanza también, que es que fíjense que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, de Jesús, que era que fueran por el mar a Bethsaida. Y una tormenta, es decir, y el mar y el viento no nos dejaban avanzar. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué si los apóstoles estaban haciendo la voluntad de Jesús, por qué les pasó eso? Bueno, hermano, esta lucha encarnizada que los apóstoles tenían con el viento, que los apóstoles tenían con el mal clima que se le había desatado, ¿verdad? La había preparado Dios. Dios estaba haciendo que el viento no los dejara avanzar. Como oye, hermano, miren, nada de lo que pasó en ese momento fue mera casualidad. Recordemos que Dios lo gobierna y lo controla soberanamente todo. Es que Jesús los mandara a ellos para Bethsaida y que luego se fuera a dar y demorara un rato allí orando al Padre, lo mejor, y se hiciera de noche. Y los discípulos se encontraran en esa situación, no fue mera casualidad, hermanos y amigos. Todo fue preparado por Dios Padre para que los apóstoles entendieran quién estaba delante de ellos. Para que los apóstoles nuevamente, así como deberían haber visto la gloria de Dios en la multiplicación de los panes y los peces y conocer la deidad de Cristo, asimismo este escenario
de fatiga, de lucha contra la naturaleza que estaban experimentando los apóstoles y que mi Señor Jesús estaba viendo, había sido propiciado por el Padre para que ellos vieran la gloria de Dios en Cristo Jesús, esta vez andando por el mar. Miren, hermano, a veces la mayoría de los cristianos, la mayoría de los hijos de Dios, antes de llegar a Cristo pasamos un proceso, y es Dios mismo que nos mete en ese proceso para que nosotros en medio de él conozcamos a Cristo, para que nosotros en medio de él alcemos la mirada al cielo y que amemos a Dios y él nos escuche, hermano. En Dios no hay casualidad. A los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. Esa vicisitud que se le había presentado a los apóstoles, que estaban luchando con el viento y no podían avanzar, y que ya estaban muy cansados, ya estarían casi por tirar la toalla, la había puesto Dios en su camino para que ellos vieran la gloria de Cristo, para que ellos vieran quién era Cristo, para que ellos aprendieran acerca del Hijo, para que ellos tuvieran más fe en el Hijo de Dios. Para eso Dios permite cosas como esa, hermano, la multiplicación de los 5,000, por ejemplo, de los 5 panes y 5 peces, también fue para que ellos vieran la gloria de Cristo. Esta lucha contra la naturaleza, que ellos no podían avanzar por el viento y estaban muy cansados y agotados, hermano, también era para eso. Era voluntad de Dios. Dios a veces permite, hermanos y amigos, que nosotros entremos en situaciones difíciles, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, que nos van a hacer sentir incómodos, que nos van a hacer sentir mal, para que nosotros le conozcamos más a Él, para que nosotros lleguemos a Cristo. Él permite esas cosas. Amén, gloria a Dios. Y recordemos que el Dios es el Dios que se glorifica en la debilidad. Amén. Y Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ir avanzando, hermano, porque me faltan todavía varios versículos. Vamos a ver. Ajá. Los vieron andar sobre el mar y él quería adelantarse, y viéndole andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron. Claro, es lógico, era muy noche ya, ¿verdad? De madrugada tal vez. Y ellos vieron a Jesús, me imagino que desde lejos, y dijeron: nada, aquí nos aparece un fantasma, estamos listos, pensaron los apóstoles. Gritaron, se sorprendieron, se espantaron, porque pensaban que lo que estaba allí era un fantasma. Pero miren lo que pasó después. Porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense bien. Pero de una vez, cuando mi Señor Jesús sabía que ellos habían temido, que ellos estaban gritando por el susto, Él les dijo, de una vez les habló: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y fíjense bien, aquí Él se presenta como yo soy el que soy. Cuando Jesús se presenta como yo soy, Él quiere decir: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy, el Todopoderoso, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se está presentando Jesús. No temáis, yo soy. Ten ánimo, no temáis, yo soy. Así te está presentando Jesús, como el Dios omnipotente de Israel. Se está presentando según su eternidad. Está exaltando o manifestando su atributo eterno con esa presentación. Yo soy, no temáis, tened ánimo.
O sea, confiad, que no desmaye vuestra fe. Yo soy, no temáis. ¿Qué mandó Dios a Josué? Que no temiera, porque él iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. Y Jesús le está diciendo a sus apóstoles: no temáis, porque yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo estoy con ustedes. No tengan miedo, cobren ánimo, tengan fuerza, confíen en mí, porque yo soy el Dios eterno. Yo soy el Dios que le dijo a Josué: no temas, porque yo, así como tú con Moisés, yo estaré contigo, hermano. Y Dios tiene que estarlo repitiendo, y tenemos que estar leyendo la Biblia constantemente para recordar esas palabras: yo soy, no temáis. Esto nos recuerda el poder de Dios, su eternidad, y que Él estará con nosotros, hermano. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios está con nosotros, no importa que haya mal clima, no importa que haya una tormenta, no importa que se levante el diablo, no importa que se levante cualquier cosa en nuestra vida. Él es mayor a todo. Y por eso Él nos dice: no temas, hijo mío, porque yo soy, no temáis. Amén. Y esto fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. ¿Ok? Vamos a ver qué más sigue diciendo. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Fíjense, subió a la barca y se calmó el viento. ¿Por qué? Porque la prueba, esa pequeña tribulación momentánea que ellos estaban pasando con el viento, que ya lo tenía agotados, era para que ellos vieran la deidad de Cristo, era para que ellos conocieran más a su Señor, era para que ellos supieran que Cristo era el Dios hombre. Era para que ellos conocieran que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Hermano, por eso Dios permitió todo el mal clima. Por eso Dios permitió que el viento no lo dejara avanzar y que ellos agotaran toditas sus fuerzas para que viniera Cristo caminando sobre el mar y se calmara todo. Eso lo hace Dios para que nosotros conozcamos a Cristo. Mire, hermano, ¿por qué la palabra ¿por qué la palabra de Dios en Romanos 8, 28, 29 dice: a lo que ama a Dios todas las cosas no van para bien? ¿Por qué cómo? ¿Por qué creen ustedes que Dios puede decir que todo no va para bien? Hermano, porque Él no solamente lo conoce todo, Él lo gobierna todo, Él lo controla todo, Él lo mueve todo, y Él lo hace todo para que se cumpla su propósito eterno. ¿Sí me entiendes? Vuelvo a decir: Dios no deja Dios no deja nada al azar. Él todo lo controla, todo lo gobierna, todo lo hace conforme a su voluntad, hermano. Entonces, en Dios no existe la casualidad. No fue que casualidad que los apóstoles se montaron en la barca y se desató la tormenta y los vientos no iban a avanzar. No. Ellos se montaron en la barca por orden de Cristo, porque Cristo sabía que se iba a desatar la tormenta y que Él iba a caminar sobre el agua y que así se iba a manifestar su deidad y sus discípulos iban a tener más fe en Él. Amén. O sea, Dios puede decir, en la Biblia lo puede decir: a lo que ama a Dios todas las cosas no van para bien. ¿Por qué? Porque Dios gobierna soberanamente todas las cosas, y Él puede hacer que cada evento que pase en nuestra vida, ya sea bueno o malo, ya sea que nos guste o no, sea
para un bien de nosotros, aunque nosotros al principio no lo veamos ni entendamos. Es así, hermano, porque Dios lo gobierna todo, Dios lo sabe todo, pero Dios también puede mover todo para que todo vaya conforme a su plan y su propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, alabado a Dios. Y fíjense que dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Claro. Se calmó el viento de una vez cuando Jesús subió a la barca. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios para que ellos vieran la gloria de Dios, para que ellos conocieran la deidad del Hijo, para que ellos supieran que el Yo Soy estaba con ellos terrenalmente hablando, para que ellos supieran que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, estaba entre ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero dice versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazón. Fíjate bien, la Biblia nos está diciendo aquí el milagro de los panes que Jesús les acaba de mostrar era suficiente para que ellos entendieran ante quién ellos estaban. O sea, la Biblia nos está diciendo aquí el milagro de los panes y los peces era suficiente prueba y era suficiente para que ellos vieran quién estaba delante de ellos. O sea, ese milagro hablando solamente específicamente del milagro de los panes y los peces, ¿ok? Era suficiente para que ellos supieran que Jesús era Dios. Era más que suficiente para que ellos se inclinaran ante Él y lo adoraran. Era más que suficiente para que ellos dijeran como dijo Tomás cuando lo vio glorificado: mi Señor y mi Dios. Ese milagro era más que suficiente para eso, pero ellos aún no habían entendido ante quién ellos estaban, porque sus corazones estaban aún endurecidos, hermano. O sea, a pesar de que los apóstoles habían convivido con Cristo ya un tiempo, ¿verdad? Y habían visto todas las señales, inclusive la de los panes y los peces, ellos todavía no habían identificado, no tenían claro quién estaba delante de ellos. No lo tenían claro. O sea, ellos sabían que Jesús venía de Dios y que tenía mucho poder por las obras que había hecho, pero ellos no sabían exactamente que Él era el Hijo de Dios, que Él era la segunda persona de la Trinidad, que Él era Dios encarnado. Ellos no lo sabían, hermano. Y la Biblia nos está diciendo aquí que con ese milagro de los panes y los peces, porque dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo de los panes, ¿verdad? No habían entendido el hecho de que Dios se glorifica en la escasez, que Dios se glorifica en la debilidad. No habían entendido. Y no habían entendido el hecho de que Jesús era Dios. No lo habían entendido, hermano, porque sus corazones aún no se lo permitían, no le permitían recibir ese mensaje, aún viendo esas señales que Jesús estaba haciendo delante de ellos, para la gloria de Dios Padre y para dar a conocer su deidad. Amén. Entonces vamos a ver estos 4 versículos que restan, hermano. Voy a tratar de ir un poco más rápido por cuestión de tiempo, ¿verdad? Versículo 53. Desde terminada esta visita vinieron a la tierra de los genezareros y arribaron a la orilla
y salieron ellos de la barca y enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra alrededor, comenzando a traer comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos donde oían que estaban, y donde quiera que entraban en las aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Ok, hermano. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de los Genesaret y arribaron a la orilla. Ok, llegaron a la orilla, claro, porque ya Cristo estaba con ellos, ya la prueba había pasado, ya ellos habían visto la gloria de Dios, aunque no lo habían entendido, ya ellos estaban viendo al Dios hombre, aunque no lo habían entendido, pero ellos llegaron a la orilla, ¿verdad? Versículo 24, y salieron ellos de la barca y enseguida la gente les conoció. Fíjense bien, la gente les conoció. Hermanos, miren, recordemos que el Evangelio de Mateo, hermanos y amigos, Marcos, nos muestra al Jesús hombre, nos muestra al Jesús siervo. Por eso que el Evangelio de Mateo vemos a Jesús siempre sirviendo, siempre haciendo milagros, siempre haciendo prodigio. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En el Evangelio de Mateo siempre vamos a ver a Jesús haciendo señales y milagros, porque Marco quiere que veamos a Jesús como un siervo que vino a ser servido y no a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces por eso vemos en muchos pasajes que Jesús está sirviendo, que Jesús está sanando, que Jesús está enseñando. Ok, gloria a Dios. Y saliendo de ellos, saliendo de la barca, enseguida la gente le conoció. Ok, ellos salieron de la barca, ¿verdad? Llegaron a Bethsaida y la gente de una vez se aglomeró a donde estaba ellos, porque lo conoció, pues, a mi Señor Jesús. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer todas partes enfermos el lecho donde oían que estaba, ¿ok? Ya como sabían que mi Señor Jesús estaba ahí, bueno, se corrió la voz y de todas partes de aquella tierra empezaron a traer los enfermos a donde mi Señor Jesús estaba, ¿ok? Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Y como pueden ver, en aquella región tenían mucha fe en Cristo, ¿verdad? Creían en Cristo, tenían fe que si tocaban solamente el borde de su manto, tenían sano. Entonces a mi Señor Jesús le traían muchos enfermos de todas partes para que lo sanaran, para que Él lo sanara, y la gente tenía tanta fe en Él que solamente que ellos decían que solamente con tocar el borde de su manto ellos serían sanados. Entonces ponían los enfermos en las calles para que cuando pasaran pudieran tocar el manto y fueran sanados. Fíjense bien, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaba quedaban sanos. Tanta era la fe de esas personas que ponían a la gente en medio de la calle por donde mi Señor iba a pasar para que ellos lo tocaran y fueran sanados, porque ellos creían que Jesús tenía poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, otra vez aquí vemos la fe que alcanza el milagro. Esa gente llevaba a sus familiares muy enfermos y decía: no, a lo mejor
la multitud que se aglomeraba, porque recordemos que le tenía enfermo de toda aquella región, ¿verdad? De toda aquella parte le tenía enfermo a Jesús para que lo sanara. Y a lo mejor mucha gente decía, no, pero no importa, como no podemos llegar a donde está Él personalmente, vamos a dejar agua aquí en medio de la calle. Y lo que nosotros tenemos fe, que si Él lo cruza, le toca el manto, Él se va a sanar. Yo me imagino, porque era tanta la gente que le tenían Jesús, tanta la gente que le tenían con diversas enfermedades. Fíjense que acaba de llegar a Bethsaida y de una vez la gente que le reconoció empezó a estar enfermo de esa región. Y ya yo me imagino la multitud que había allí. Muchos dirían, no, muchos fueron inteligentes porque como tenían fe, decían, no, vamos a poner aquí a Juan, que si solamente Jesús le pasa por al lado y él lo toca, va a ser sanado. Gloria a Dios. Y efectivo, y era así. Perdone que me diga, hermano, pero me imagino a la gente, a mucha gente matándose por estar cerca de mi Señor Jesús, y a otros que fueron más inteligentes dijeron, no, pero, o mejor dicho, otros que tuvieron más fe dijeron, no, pero, ¿para qué íbamos a matarnos, chicos? A poner supongamos, de ahí a un primo, no, vamos a poner a Marco aquí. Y lo dejaban, y lo dejaban en medio de la calle. Y efectivo, perdón, hermano. Y era así, ellos pasaban, Jesús pasaba y ellos lo tocaban y quedaban sanos porque era la fe de ellos. Es como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Gloria a Dios. Claro, la mujer del flujo de sangre sí se esforzó en llegar a donde estaba Jesús y tocarle el manto. Esto no, porque eso los familiares o los amigos que lo tenían decían, yo me imagino que pasó así, pero ¿cómo hacemos para llegar allá? No, ¿qué importa? Vamos a dejarlo por aquí, en media calle, que por ahí va a pasar Jesús. Tóquenlo, que con solo esto bastará. Y gloria a Dios, hermano, porque la fe de ellos fue recompensada y esa gente todo quedó sana. Gloria a Dios. Y disculpen, hermano, que me haya leído, pero por momentos me imaginé mucha gente matándose si posible o aglomerada con mi Señor Jesús para que los sanara de diversas enfermedades. Y me imaginé a otra gente que decía, no, pero esta gente está ahí perdiendo tiempo. Vamos a dejar a nuestros enfermos en el camino donde va a pasar el Señor. Que yo sé que nosotros tenemos fe, que cuando Él pase y ellos lo toquen, ya. Y así fue, hermano. Gloria a Dios por el ingenio también que le da a las personas. ¿Se acuerdan cómo hicieron para subir al paralítico? Para poder ver para que mi Señor Jesús lo pudiera sanar. Igual, el Señor le dio ingenio, ¿verdad? Veanse cómo pasamos por esa multitud, si eso en antes no se podía pasar por allí. Y me imagino que aquí estaba igual. Y muchos estarían, no, pero nada, vamos a darlo en medio, que cuando Jesús pase, esto lo van a tocar, los enfermos que nosotros tenemos, lo van a tocar y ellos van a quedar sanos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por esa sabiduría que le da a las personas. Gloria a Dios porque la sabiduría es de Él. Y gloria a Dios por el ingenio que le da a alguna persona, por la creatividad, ¿verdad? Que le da a alguna persona. Bueno, hermanos y amigos, esto ha sido hermanos, disculpen, creo que el lugar donde estaban era Genesaret. Yo dije que Bethsaida. Bueno, un error lo comete cualquiera, ¿verdad? Entonces, estaban en Genesaret. Y esto pasó en Genesaret, ¿ok? Después que ellos llegaron a la otra orilla, ¿ok? Entonces, hermanos y amigos,
Dios me lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Aquí vimos nuevamente en este pasaje la gloria de Cristo. Vimos la gloria de Dios y vimos como el Señor, nuestro Dios, es soberano y Él puede mover toda la creación a su completa y soberana voluntad para que todo pase conforme a su propósito y conforme a lo que Él ha determinado. Amén. Amén. Por eso nuestro Dios es el único Dios que declara las cosas desde el principio hasta el fin. O sea, Él declara el fin desde el principio, porque Él lo puede declarar, porque Él lo conoce. Y no solamente que Él lo conoce, sino que Dios tiene el poder, ¿verdad? Tiene el poder para hacer que cada cosa pase como Él quiere, para que su nombre sea glorificado. Dios solamente no es que conoce todas las cosas, que obviamente sí conoce todas las cosas, sino que también Él tiene poder para hacer que todas las cosas pasen como Él ha determinado, para que su propósito se cumpla en sus hijos, en su pueblo, en sus escogidos. Amén. Por eso que dice la palabra: a los que amamos a Dios, o a los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un poder para controlar toda su creación, a fin de que todas las cosas que nos acontezcan en nuestra vida, ya sea buena o mala, ya sea que nos guste o no nos guste, nos sirva para bien. Fíjense, los apóstoles entraron en la barca, se desató una tormenta, los vientos no nos dejaban pasar a la orilla. Pero ¿para qué Dios permitió la tormenta? O mejor dicho, ¿por qué Dios creó esa tormenta? Para que vieran a su Hijo amado caminar por el agua y reconocieran que Él es, y reconocieran que Él era Dios. Amén. Entonces muchas veces en nuestra vida pasa así, hasta que no nos pasa algo bien malo, hasta que no nos vemos afrontando algo bien fuerte, no reconocemos a nuestro Señor Jesús como todo suficiente Salvador. Entonces todas las cosas verdaderamente a los que aman a Dios no van para bien. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que la paz y la gracia de mi Dios, del Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Feliz domingo. Si Dios quiere lo permite, mañana estaremos otra vez predicando la palabra de Dios. Dios los bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.